por lo que me comentaron, la idea sería hacer algún tipo de exposición, una pequeña introducción o algo más que una introducción a conductismo cognitiva. Escucho una interferencia, no sé si es mía. No, era Bien, una compañía que tenía el micrófono está bien, prendido. ahora cesó, listo. Les decía entonces, es hacer una introducción al conductismo y a la psicología cognitiva. Voy a tomar unos minutos para eso y después abrir a preguntas. Inclusive, si nos quedan unos minutos, sería la intención y hay alguna pregunta de otra o de la primera unidad o de otro tema que también nos quede lugar para eso. Antes de arrancar, acerca de la modalidad de cursada y demás, digamos, todo lo que es la primera etapa está escrita en el contrato didáctico ese que hicimos y venimos simplemente trabajando y haciendo actividades que nos sirvan para entender los textos, que nos sirvan también para generar alguna especie de resumen para estudiar, pero ninguna de ellas lleva nota, ni siquiera el hecho de haber entregado o no, o haber entregado en tiempo y forma. Estamos haciendo la modalidad de actividades preparativas para el momento que estemos en la presencialidad, poder que ustedes lleguen preparados, que ustedes lleguen lo más preparados posibles para dar o el parcial integrador que hagamos o el parcial a secas que hagamos, lo que nos toque. Hasta ahora, por supuesto, que es lo que está escrito y es lo que vamos a mantener. Muy probablemente, en vista de que la cuarentena va a seguir unos meses más, haya que, bueno, después o reformular o bien, nada, volver a discutir, a ver cómo seguimos, escuchar, a ver qué nos dice el equipo directivo, qué resoluciones va tomando el CAI. Por ahora, seguimos respetando el contrato didáctico que tenemos nosotros. Pero bueno, hablaremos acerca de cuando tengamos datos concretos, cómo vamos a seguir a partir de la segunda mitad del año. Bien, si alguien necesita interrumpir o algo, manda un mensajito, porque yo no los voy a ver a todos, pero bueno. Bueno, la unidad 2, que es la que ustedes me transmitieron como que tendrían el interés en trabajar ahora, en repasar, en sacarse dudas, está formada por, en realidad, 4 temas. Un primer tema que habla de las 3 grandes corrientes de pensamiento, que son el racionalismo, el empirismo y después el criticismo, que va a ser posteriormente el constructivismo, que es la actividad que nosotros hicimos leyendo a Platón, a Aristóteles y a Kant y viendo cómo tenían distintas posturas en cuanto a cómo el sujeto conoce. Un segundo tema que es la psicología conductista, luego la psicología cognitiva, y nos resta el último, que es lo que yo la semana que viene les voy a subir, que es el último avance, que son las neurociencias, que está muy emparentado a la psicología cognitiva, pero que toma más en cuenta al cerebro, lo que sería el Harvard, digamos. Así que bueno, focalizamos en las 2 que ustedes me hicieron llegar. Primero, el conductismo. El conductismo nace en los Estados Unidos, a pesar de que tengamos a Pavlov primero en Rusia. Pavlov, si vamos estrictamente a trabajar su aporte, en realidad no es conductista y en realidad no le interesa la psicología. Pavlov es fisiólogo y está estudiando la digestión y va haciendo distintos avances hasta que llega a esta cuestión de la salivación y empieza a trabajar con los estímulos. Si vamos estrictamente a lo que es la psicología, es a partir de Watson en adelante, hay muchos conductistas, nosotros solo vimos 2, que son las 2 principales corrientes dentro del conductismo. Uno es el condicionamiento clásico, que es Watson,
y otro es el condicionamiento operante, que es Skinner. ¿Por qué les di Pavlov? Porque en el texto de Watson van a encontrar algunas palabras o algunas siglas, E mayúscula, I mayúscula, E mayúscula, C, que es estímulo incondicionado, estímulo condicionado, porque ese capítulo lo da por sabido, porque el capítulo anterior que habla de Pavlov enseña lo que es cada uno de los estímulos. Como no pudimos nosotros tener la clase presencial, bueno, subimos ese video cortito y bien gráfico para entender un poco la diferencia entre estímulos, que es lo que vamos a arrancar hablando ahora. O sea, yo Pavlov no lo voy a tomar. Pavlov no es tema que vaya a ser evaluado. Simplemente nos sirve para empezar a entender qué es un estímulo condicionado, uno incondicionado, las respuestas, y qué diferencia hay, y así entender el texto de Watson, que podría entenderse por ahí tranquilamente sin ver a Pavlov, pero bueno, como parte del ejemplo, o mejor dicho, el experimento de Pavlov y del perro es bastante conocido y es fácil de entender, nos sirve también para introducir el conductismo. Como sabemos, Pavlov trabajó con un perro en ese experimento famoso. A ese perro le había hecho incisiones en sus papilas, en sus glándulas, mejor dicho, salivares. Había sacado ahí dos tubos de ensayo donde iba midiendo el goteo de la saliva que producía el perro, e investigaba cómo empezaba la digestión. Lo que descubrió es que la digestión, primer descubrimiento, ¿no? La digestión no empieza con la comida dentro del organismo, sino que empieza antes. O sea, no hace falta que la comida toque la boca para que el organismo salive, sino que con la sola vista o con el olfato, el perro, y también podríamos decir nosotros, que solemos decir cuando pasamos frente a un puesto de comida, se me hace agua a la boca, tiene que ver con esto. O sea, el organismo empieza a prepararse y a preparar la digestión aún antes de que la comida llegue a la boca. Ese fue el primer gran descubrimiento de Pavlov. Posteriormente a eso, empieza a jugar con esto de engañar al organismo, a ver si es solo la comida o hay otra forma de lograr que el organismo empiece el proceso digestivo. Y ahí entonces lo que hace es, cada vez que le va a mostrar la carne molida, la carne picada, según entenderíamos nosotros, antes de hacerlo, unos segundos antes, toca una campana. Entonces toca una campana, le presenta la carne, y el perro, bueno, a la presentación de la carne saliva. En la medida que empieza a repetir esto, ni bien toca la campana, el perro ya empieza a salivar. ¿Por qué? Porque el perro ya sabe que inmediatamente de la campana vendrá la carne picada, porque así lo fue acostumbrando con esta serie de repeticiones el experimentador. No es un experimento que nosotros no vivenciemos en nuestras casas, ¿no? Vos lo tenés ahí a Firulai en tu casa, y cuando abrís la heladera y haces determinados movimientos y tomás su recipiente de comida, él seguramente se pone a saltar y mueve la cola, porque se da cuenta, ¿no? Ese es un estímulo que le sirve para entender que le llegó el momento de comer. Entonces Pavlov va a explicar teóricamente ese experimento. Él nos va a decir que hay un estímulo que es natural y que hay un estímulo que es artificial. El estímulo natural es aquel que produce una respuesta en el organismo sin que nadie le enseñe a ese organismo. A cualquier perro del universo que vos le muestres o le hagas oler carne, va a salivar. Es un estímulo natural y una respuesta natural. Podríamos decir, está ligada a los instintos, está aprendido. El animal ya nace con esa capacidad. A ese estímulo y a esa respuesta natural, Pavlov lo va a llamar estímulo incondicionado y respuesta incondicionada. ¿Por qué ese nombre? Porque ninguno
ningún experimentador condicionó justamente, ninguno armó las condiciones para que eso suceda. Sucede porque es natural que así pase. Ahí nadie tuvo ningún tipo de intervención. En cambio, que un perro salive por tocar una campana, evidentemente es que alguien ha condicionado esa situación. Por lo tanto, a ese estímulo artificial, una vez que Pavlov le enseñó al perro que la campana anuncia la llegada del alimento y el perro a través de la campana empieza a salivar, ahí podemos decir, este estímulo artificial se llama estímulo condicionado. ¿Por qué? Porque el experimentador condicionó, puso las condiciones para que esto suceda así. De no mediar una tarea de aprendizaje repetitivo entre estímulo y respuesta, ningún estímulo artificial podría transformarse en un estímulo condicionado. O sea, hay que repetir muchas veces el ensayo para que un estímulo neutro, cualquiera, se transforme en un estímulo condicionado que produzca una respuesta. Hasta ahí la diferencia entonces de los estímulos. Es incondicionado, donde el experimentador, digamos, no hace nada y es natural, y es condicionado, donde el experimentador tiene que, a través del aprendizaje repetitivo, generar las condiciones para que determinado estímulo produzca ese tipo de respuesta. Bueno, Watson fue un admirador de Pavlov, alguien que le reconoció todos los méritos que por otro lado Pavlov merece. Ustedes, bueno, no van a estudiar psicología, pero todas las escuelas de psicología, parece mentira, pero arrancan criticando a Pavlov y diciendo no tenía en cuenta la mente y qué sé yo, pero desde el momento que todas hablan de Pavlov, bueno, claramente que fue muy importante la obra de este autor. Así que bueno, tenemos entonces a Watson. Watson se forma en los Estados Unidos, estudia psicología, y en su momento hay dos corrientes en su época dominantes, el funcionalismo y el mentalismo. El funcionalismo es una psicología medio evolucionista, que desde, digamos, en diálogo con el darwinismo, intentan pensar un poco cómo surge la psicología, qué diferencia hay entre el animal y el ser humano pensante. El mentalismo es lo mismo, una teoría introspectiva de la mente. No interesa. ¿Por qué lo nombramos? Porque Watson está disconforme con eso y va a encontrar la psicología que a él le interese justamente tomando la obra de Pavlov y aplicándola directamente al campo de la psicología. Es bien interesante porque, bueno, Pavlov era ruso, Watson era estadounidense, estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX, estamos hablando del tiempo de las guerras mundiales, y bueno, estos dos países en la psicología encuentran ahí una admiración y una confluencia. Watson va a negar la existencia de la mente. Para Watson la mente no existe. Va a llegar a decir que el ser humano piensa con la tráquea y pensar siendo, digamos, lo más elevado de la condición humana. Otras acciones directamente las realiza el cuerpo sin llegar siquiera a la tráquea. Andar en bicicleta, por ejemplo, que es algo mecánico, con la parte del sistema nervioso periférico de las piernas alcanzaría, sin que el sujeto tenga ningún tipo de relación ahí con su cabeza ni su cerebro. Por supuesto, en la época de él no
no teníamos los avances que tenemos ahora, no era posible el estudio del cerebro como lo tenemos ahora, pero a pesar de eso, y esta es la gran paradoja de Watson, él negaba la mente porque no existía, pero la teoría del pensamiento que tiene él tampoco podía ser medida con nada. O sea, no se podía ver ni una cosa ni la otra. Y eso es lo que se le critica a Watson en su teoría. Watson va a ser completamente ambientalista. Él va a decir que no es importante la carga genética del ser humano, no es lo que trae al nacer, no es importante la clase social a la que pertenezca, ni la familia de la que venga. Lo único importante es el ambiente donde crezca, el ambiente donde aprenda. Ahí tiene esa famosa frase que está citada en el libro, que dice, bueno, denme 12 bebés y mi propio ambiente, y haré de uno un médico, de otro un abogado, y de otro, si quiero, inclusive un ladrón o un mendigo, o la profesión que yo decida. Cuestión que, por supuesto, lo pone como ejemplo y que nunca lo pidió realmente, sino es una cuestión metafórica, pero lo que él nos está diciendo es que para él lo determinante y lo importante es el ambiente. Todo el aprendizaje se produce con un buen ambiente. Nosotros tuviéramos que pensar en un docente que se adhiriera estrictamente a Watson, sería un docente que cuando llega al aula o a la escuela que cambiaría el orden de las paredes, el orden de los bancos, se ocuparía muchas horas en ver cómo debe presentar la lección, qué debe escribir en el pizarrón, porque todo se juega ahí. El sujeto no importa lo que trae, no importa quién sea el sujeto, importa cómo yo armo el ambiente para que aprenda. Es muy diferente a lo que después veremos con Skinner. Bueno, Watson entonces es ambientalista, es científico, él va a buscar el experimento de laboratorio, él va a buscar comprobar a través de ese experimento. No sé si me están escuchando todos cortados, ahí estoy viendo algún mensaje que llegó. Bien, sigo. Sí, me acotan, es ambientalista y es mecanicista. Bueno, vamos en ese orden, es ambientalista entonces por el lugar importante que le da al ambiente. El ambiente es todo, yo manipulo el ambiente y logro el aprendizaje de los sujetos. Es mecanicista porque todo se puede justamente medir mecánicamente. Está en otra época, así como después veremos estructuralistas, veremos gente de la teoría de los sistemas. Bueno, en la época de él, piensen ustedes, muy cercano al Fordismo, al Taylorismo. Bueno, claramente lo mecánico y la máquina era muy importante y muchas ciencias fueron mecanicistas en ese momento. De hecho, piensen ustedes nada más en la medicina. Todos los avances de la medicina que se dieron en ese tiempo, los nombres que usa la medicina son mecanicistas también. Hablamos del aparato respiratorio, del sistema circulatorio. Digo, esto es muy parecido y nunca pierdan de vista, por eso hacemos tanto énfasis en la primera unidad, con el concepto de paradigma. El paradigma siempre responde, además de la ciencia, a la época. La época de Watson es la época donde Estados Unidos explotó en cuanto al primer capitalismo. Aparece Henry Ford, nada menos, aparecen las grandes industrias, y bueno, el Taylorismo y el Fordismo están en boga, y bueno, todas las ciencias toman de ahí las metáforas para trabajar. Por eso Watson va a hablar en términos mecanicistas. Estímulo, respuesta, como una máquina, como si fueran dos pistones que van y vienen. Bueno, es cientificista también, todo el conocimiento se tiene que poder probar en un laboratorio. Y lo que no dice el texto, pero lo sabemos por el contexto, es, bueno, es estadounidense, y en ese sentido la psicología, toda la psicología estadounidense, es una psicología científica y de prueba, a diferencia de lo que veamos
cuando en el otro cuatrimestre hablemos de escuelas europeas. En esta época, como les dije recién, mientras Estados Unidos está jugando con los ratones y haciendo el pequeño Albert, en Europa están las guerras mundiales. Entonces la psicología europea va a ser psicología clínica, porque le interesa curar la neurosis de guerra, el estrés postraumático, los duelos, el sufrimiento. Estados Unidos no tiene ese problema, porque no tiene la guerra dentro de sus fronteras, por lo tanto puede desarrollar otro tipo de ciencias. Además, que tanto en ese momento como en el día de hoy, las universidades en Estados Unidos siempre están en diálogo con el mundo empresario, con el mundo del capital, y de hecho son financiadas por las empresas porque a las empresas les interesan determinados profesionales. Por lo tanto, van a financiar determinadas carreras y determinados experimentos. No cabrían ahí psicologías más mentalistas, el psicoanálisis o otras escuelas. Así que entonces, en este sentido, Watson parte desde ese lugar, ¿no? Paréntesis, vieron que Watson termina trabajando en una agencia de publicidad. O sea, Watson lo estuvieron siguiendo las empresas siempre, y interesó Watson en Estados Unidos porque más o menos con sus experimentos prometía lograr que las personas cambien la conducta y lograr que las personas tengan la conducta que el experimentador quiere que tengan. A una empresa que le decís, yo te digo cómo hacer que tu producto sea comprado, porque puedo motivar al consumidor y ya te contrato y te pago. Bueno, Watson hizo mucho dinero en la publicidad, pero eso lo leerán ustedes en el texto. Volviendo, Watson entonces, descreído de la mente, va a trabajar con ratas, como todo conductista, hacer experimentos de laberinto, a ver cómo la rata logra salir, cuánto tarda en lograr el elemento, cómo hay que estimularla para que tenga mejores resultados, etcétera. Pero el experimento que lo hace famoso es el del pequeño Albert. El pequeño Albert es este chico que está en una guardería, sin el permiso de nadie, empiezan a hacer ese experimento que, bueno, recogemos ahí en YouTube imágenes verdaderas de ese experimento. Y cómo empiezan a trabajar. Bueno, la intención de Watson era crear un miedo, primero demostrar que el miedo es producto del ambiente, que era lo que a él siempre más le interesaba. O sea, que el miedo no era de nacimiento. Él lo demuestra cuando el pequeño Albert juega con la rata, ¿no? Cuando el pequeño Albert, mirando un poco los mensajes, cuando el pequeño Albert estira para querer tocar, acariciar al animal, entonces ahí demuestra que no le tiene miedo. Entonces dice, ahora van a ver, podríamos parafrasear a Watson, cómo cambios en el ambiente van a generar el miedo. Entonces, ¿qué hace? Bueno, cada vez que le presenta a la rata, esto no lo filma en realidad Watson, ¿no? El experimento de esa parte está cambiada. Esa parte no la filma nunca. Y es cada vez que le presenta a la rata, él golpea ahí un hierro tubular y hace un gran ruido, el chico se asusta. A la sexta vez que le muestra a la rata y golpea ese hierro, el chico, bueno, digamos, no hace falta otra cosa que ver la rata para que ya se asuste y se ponga a llorar. Entonces ahí se dice, bueno, Watson fue el primero en crear una fobia artificial. Bueno, ¿qué está ahí demostrando Watson? ¿Cómo podríamos poner en paralelo el experimento del pequeño Albert con el experimento de Pavlov? ¿Cómo podemos aplicar los estímulos condicionados e incondicionados? Presten atención porque yo en el aula lo pregunto y lo debatimos bastante y capaz que cuesta agarrarlo. ¿Cuál sería el estímulo incondicionado del pequeño Albert? En principio, el estímulo incondicionado es: ve un animalito y tiende, como todo bebé, a querer tocarlo, a querer jugar con él.
nadie le enseñó a Albert eso. Entonces, la rata es un estímulo incondicionado que produce en Albert el deseo de acariciarla, de tocarla, de jugar. Ese estímulo Watson lo va a transformar en estímulo condicionado para producir un miedo. Eso que era un estímulo neutro completamente va a ser un estímulo de terror para el niño. ¿Y cómo lo hace? Juntando ese estímulo neutro con un estímulo incondicionado de miedo, que en este caso es el ruido fuerte, asustarlo. Cualquier bebé que escucha un ruido fuerte se pone a llorar por la sorpresa y demás. Entonces lo que va a hacer es juntar ese estímulo incondicionado que produce miedo con la rata, y va a hacer que esa rata, que en principio producía simpatía, se transforme en un estímulo de terror, en un estímulo que produzca miedo. Ese es el paralelo que podemos hacer entonces con la terminología de Pavlov y lo que hace Watson. Bueno, como sabemos, la segunda parte del experimento era sacarle la fobia, hacer la operación contraria y lograr que el niño se cure, sería. Pero bueno, la madre descubre esto que había sucedido y lo saca al chico de la guardería. Esto no se logra. Hay 7 millones de mitos dando vuelta de qué pasó con Albert. Verdaderamente no lo sabemos, no se sabe que le haya quedado esa fobia de por vida o qué, no hay forma de saberlo, por más que en YouTube aparezcan un montón de cuestiones. Bien, teóricamente, ¿qué suma Watson a través de sus experimentos? Bueno, 3 o 4 cosas que debemos saber. Primero, generalización. No recuerdo si fueron ustedes o de otro aula, pero lo que podríamos llamar como una ley de generalización del estímulo. No se confundan, porque Skinner también va a hablar de generalización, pero Skinner va a hablar de generalización de la respuesta. En cambio, Watson va a hablar de generalización del estímulo. Esto está, yo miro de costado porque tengo la computadora y el texto, en la página 58, ahí donde dice el caso del pequeño Albert, para abajo va a hablar de la generalización del estímulo. ¿Qué es la generalización del estímulo? Lo que se ve en el video, que no solamente el estímulo que Watson usó para asustar al pequeño Albert va a producir eso, sino que todo estímulo parecido va a producir el mismo resultado. Cuando al pequeño Albert le muestren un osito de peluche, un conejo, un perro peludo, lo que fuere, lo mismo va a tener miedo. Todo estímulo similar al estímulo condicionado produce la respuesta condicionada. Se generaliza. No recuerdo si se le habla a ustedes, si me repito me disculpan, pero yo hoy que contesté en algún foro esta pregunta, les dije, bueno, un ejemplo que podemos pensar es los chicos de la primaria, por ahí van a la escuela y están acostumbrados a que escuchan el timbre y salen al recreo. Cuando anden por la calle o cuando suene cualquier otro timbre en la vida y estén con nosotros, escuchan el timbre y su corazón se acelera y se cambian la actitud. Saben, por supuesto, que están haciendo un chiste, pero ¿qué nos van a pedir? Salgamos al recreo a jugar. ¿Por qué? Porque ya tienen asociado timbre con salir a jugar. No importa que el timbre no sea exactamente el de la escuela. Todo timbre hay que jugar. O un chico que de bebé le enseñan, bueno, le ponen música y lo hacen bailar. Bueno, el día que lo lleven a un casamiento, a una reunión formal donde aparezca música, el nene se va a querer parar y bailar. Porque no importa que no sea la misma música infantil que pasan en la casa, la música la va a tener asociada con eso. Bueno, ahí tenés la generalización de un estímulo. Va a producir la misma respuesta por el hecho de ser parecida. Después,
dos leyes que sí están bien claras ahí en el texto. A ver si encuentro la página, se las paso. Que son la ley de frecuencia y la ley de proximidad temporal, página 57, segundo párrafo. No los aprendió Watson con el pequeño Albert, sino con los experimentos con las ratas, pero va a hablar de dos leyes. La primera es la ley de frecuencia. ¿Qué dice la ley de frecuencia? Que mientras más repeticiones haya de estímulo-respuesta, más fijada va a quedar la respuesta al estímulo. Esto, en criollo, sería, mientras más repitas algo, más lo vas a aprender. Básicamente es la forma de enseñanza de nuestras madres muchas veces. Repetirlo, repetirlo, repetirlo hasta que te entre por la fuerza. Bueno, científicamente esto Watson lo probó y habló de la ley de la frecuencia. Mientras más repeticiones haya de estímulo y respuesta, mejor fijada va a quedar la respuesta, mejor aprendizaje va a haber. Y la otra ley es lo que llamó ley de proximidad temporal. Ley de proximidad temporal, ahí en la misma página. La ley de proximidad temporal dice que la primera respuesta que se dé frente a un estímulo es la que mayor posibilidad tiene de quedar fijada a ese estímulo. ¿Esto qué quiere decir? Que no siempre la primera respuesta frente al estímulo va a quedar fijada así nomás. Hay que empezar a repetir, repetir, repetir hasta que esta unión quede. ¿Qué nos dice Watson? Si vos probás con una estrategia y conseguís rápido la respuesta, seguí con esa estrategia porque se va a terminar produciendo el aprendizaje. En cambio, si esa estrategia te costó varios ensayos hasta que logres el aprendizaje, la cosa va a ser más difícil de lograr. Esto lo podríamos pensar como docentes, con muy mal ejemplo, pero supongamos, bueno, un docente que sabe que tiene un curso complicado y es la primera vez que va, dice, bueno, voy a entrar a cara de perro, voy a entrar con cara de serio, voy a hablar levantando la voz, voy a generar una cuestión de respeto, a ver si logro que se encuadren. Bueno, si logra esto el primer día, muy probablemente tenga éxito. Ahora, si no lo logra el primer día, agárrate porque ya no tiene de dónde tomarse para lograr ese respeto que él mismo pretendía. Un poco la ley de proximidad temporal es esa. La primera respuesta, si es la adecuada, genial. Seguí con la misma estrategia porque las cosas van a andar bien. Si no es la adecuada, va a ser muy complicado lograr con esa estrategia más adelante que logres el resultado que estabas buscando. Más o menos lo importante de Watson es manejar estos conceptos, ¿no? Él trabaja con el estímulo, emparejando un estímulo incondicionado a uno condicionado, y llega a las conclusiones de, bueno, el ambiente es todo, podemos enseñar a través de estas tres leyes, frecuencia, proximidad temporal y generalidad, y manejando esto más o menos sabemos lo principal del condicionamiento clásico. Después si quedan preguntas, las hacemos. Skinner se va a oponer a Watson, a pesar de admirarlo, ¿no? Por supuesto, ¿no? De pertenecer también al conductismo. Skinner va a mirar a Pavlov, va a reconocer a Watson, pero él dice, no es tan efectivo trabajar con el estímulo, es mejor trabajar con la respuesta. Entonces el condicionamiento clásico está centrado en el estímulo, el condicionamiento operante, el de Skinner, está centrado en la respuesta. ¿Cómo trabajo con la respuesta? Reforzando. Cuando logro una respuesta buena, que es lo que se llama respuesta operante, una respuesta operante es la respuesta que el experimentador, o podríamos decir que el docente, está buscando. La respuesta acertada, es una operante. Cuando se logra la respuesta operante hay que reforzarla.
Hay que reforzarla para que se repita. ¿Cómo la refuerzo? Con un premio. Y ahí tenemos entonces el experimento de la paloma. Cuando la paloma oprimía esa palanquita que nosotros vemos ahí en el experimento del video en YouTube, que ahí casi que la vemos bailar a la paloma, que rápidamente aprendió que tenía que moverse para un lado para el otro y oprimir con fuerza la palanquita. ¿Por qué? Porque esa palanquita oprimida no de casualidad, que eso es lo que está en el texto y se intenta explicar, lo que hace Skinner es un dispositivo que no sea azaroso. La paloma no podía pasar cerca y tocar sin querer la palanquita y caía comida. El dispositivo estaba armado de tal manera que tenía que apretar con fuerza. Casi podríamos decir hacer un acto voluntario. Entonces ahí Skinner se garantizaba que la paloma tuviera intencionalidad y que realmente estuviera aprendiendo. Cuando la paloma oprimía entonces esa palanquita, automáticamente el mecanismo bajaba una bola ahí, una bolita de comida, y la paloma comía. La paloma, igual que la rata, rápidamente aprenden, y ahí tenemos el buen resultado. Hay otro video que no subimos en YouTube, donde, digamos, está ahí casi que el sueño de Skinner. Skinner después armó una máquina donde la coloca en un aula y dice, bueno, podemos educar sin docentes. Simplemente pongamos el programa, todavía no, las computadoras no eran lo que son ahora, y simplemente que el niño apriete el botón indicado de los 5 o 6 botones y le damos un premio y lograremos con esa máquina el aprendizaje en el niño, ¿no? Así en mecánico es el conductismo. Bueno, dentro de los reforzadores hay 2. Y después tenemos los castigos, pero eso lo dejamos aparte. Hay un reforzador que se llama positivo y otro que es el reforzador negativo. Reforzador o refuerzo, no importa, es lo mismo, depende de la traducción inglesa que se le haga ahí al castellano. Ambos son premios, esto lo tenemos que tener en cuenta porque el reforzador negativo suele prestarse a confusión y muchos lo ubican como si fuera un castigo. El reforzador negativo es un premio también. Para entender bien la cuestión, hay que saber, bueno, para la psicología, los términos positivo y negativo no tienen que ver con una cuestión moral, con una cuestión ética o con una cuestión de bueno o malo. Tienen que ver con algo que se agrega a lo positivo o algo que se quita lo negativo. Paréntesis, nosotros en psicopatología, cuando hablamos de la esquizofrenia, decimos, un síntoma positivo son las alucinaciones o los delirios. Vos decís, ¿qué tiene de positivo? Al contrario, bueno, es positivo porque la personalidad no los tenía hasta ese momento, pero cuando desarrolla la esquizofrenia se suman. Por eso es positivo. Y un síntoma negativo de la esquizofrenia es la pérdida de interés, la pérdida de emociones. ¿Por qué es negativo? Porque tenía un carácter emocional, porque tenía voluntad y deja de tenerlas, lo perdió. Bueno, acá es lo mismo. Un reforzador positivo es agregarle, darle algo al sujeto que no tenía. Es un premio que le agrega algo. En cambio, un reforzador negativo es un premio también, pero le quita algo. Un reforzador positivo, podría ser un ejemplo, es que la mamá le diga al chico, si pasás de grado, te compro la bicicleta. El chico no tenía bicicleta y como premio se le agrega, se le suma, reforzador positivo, la bicicleta. La misma madre, quizá no tiene tanto dinero como en la anterior, le dice al chico, bueno, si pasás de grado, durante todas las vacaciones
no te vas a tener que levantar temprano, o no vas a tener que hacerte la cama, o no vas a tener que poner la mesa. Lo que le está haciendo es sacándole algo que el chico tenía, que obviamente al chico le era pesado. Al chico le era molesto levantarse temprano, poner la mesa o hacerse la cama. Entonces, como premio, se le quita algo que le es molesto. No deja de ser un premio. Obviamente, esto funciona en tanto y en cuanto el chico cada mañana se hace la cama. Si no, no tendría ningún sentido eso como premio. Entonces, el reforzador negativo es quitarle algo que a la persona le es penosa, que es penoso, es duro, es doloroso. Bien, cuando hablamos de castigo, el castigo, por como está en el texto, lo tomamos solo como castigo. Yo sé que en el video también hay un castigo positivo y un castigo negativo, con las mismas características. El castigo positivo agrega algo, un dolor, algo que duele, algo que molesta. El castigo negativo quita algo placentero al sujeto. Yo no voy a tomarles el castigo negativo, no lo voy a tomar en cuenta, sépanlo porque está en el video, está bien, pero como no está el texto escrito, no es algo que tomemos. ¿Por qué Skinner trabaja con castigo? Básicamente para demostrar o para probar si es mejor el refuerzo o el castigo. Skinner llega a la conclusión que el refuerzo produce mejores resultados que el castigo. Que un sujeto que es castigado por las conductas indeseables no tiene tan buenos resultados como un sujeto que es premiado por las conductas deseables, por las operantes. Por eso van a encontrar ahí hablado un poquito en un párrafo y nombrado el castigo. Por supuesto que esto aplicado a la educación, si bien en alguna época se castigaba de alguna manera a los estudiantes, es algo que el conductismo nunca enseñó para la escuela ni para la educación, ¿no? De ninguna manera. O sea, por eso el castigo está bien, me preguntan, lo respondo, está bien que lo sepan, pero no es algo que yo tampoco les vaya a tomar, ¿no? Hablemos de los refuerzos positivos y negativos, pero nada que ver con el castigo. Bueno, pero hay otro tipo de refuerzos, otro tipo de fenómenos que se suelen dar y que son la generalización de la respuesta y algo parecido que es lo que se llama la respuesta o el reforzador supersticioso. ¿Qué dice Skinner? Que va a haber veces que, supongamos la paloma esa que está ubicada en ese laberinto y tiene que ir a oprimir la palanca, probablemente antes de oprimir la palanca, la paloma dio un giro, dio un saltito, caminó adelante, atrás y después oprimió la palanca y recibe el premio, el reforzador positivo. Bueno, ¿qué puede pasar con la paloma? Que crea que el secreto del reforzador positivo no es tocar la palanquita, sino hacer toda la conducta anterior. Entonces, cada vez que la paloma quiera comer, va a dar una vueltita, va a dar un saltito, va a ir para adelante, para atrás y va a ir a tocar después la palanquita, pensando que todo eso es necesario para después llegar al alimento. Ahí hablamos de generalización de la respuesta. Entonces, ojo, porque no es lo mismo generalización del estímulo que decíamos con Watson que generalización de la respuesta que decimos con Skinner. Cuando decimos generalización de la respuesta, estamos diciendo que todas las respuestas cercanas en tiempo a la respuesta operante se pueden llegar a asimilar como parte de la operante. Todas las respuestas cercanas a la respuesta operante se pueden asimilar, el sujeto las puede asimilar como parte de la respuesta operante. ¿Dónde van a encontrar ustedes esto en el aula? Y se van a encontrar con chicos, y yo doy psicología y salud y adolescencia y solo tengo cuarto año, chicos que ya tienen 4 años de secundaria, pero siguen haciendo la primera letra del renglón mayúscula con otro color, porque alguna vez les enseñaron en la primaria que así era,
y le pusieron una buena nota solamente porque tenían eso. Bueno, el chico evidentemente asoció ese refuerzo y esa alegría de la buena nota, y han pasado los años y en la adolescencia sigue haciendo lo mismo. Cree que esto es lo que hay que hacer. Hasta que vos vas y le explicás, fíjate, lee los libros, dónde aparece que haya que cambiar de color, somos grandes. Bueno, este tipo de cosas las van a ir encontrando, y Skinner las explicaría como generalización de la respuesta. El chico cree que todo esto es necesario para llegar a la buena nota, cuando les decimos que no. Esto nos lleva también a lo que sería un reforzador supersticioso. Es interesante, pero otro autor que no es Skinner va a decir que un animalito, la paloma o la rata, pueden llegar a ser supersticiosos porque hacen todo ese tipo de danza antes de recibir el alimento porque creen que es necesaria. Bueno, el ser humano está lleno de supersticiones así. Muchas veces, bueno, el solo hecho de haber ido a buscar trabajo, vestido de determinada camisa, determinada corbata, lo que fuere, vos conseguiste ese trabajo, cada vez que vayas a buscar trabajo, ¿qué haces? Te pones la misma camisa y la misma corbata, pensando que es eso lo importante, y sacándote mérito vos mismo, porque el trabajo lo conseguiste vos como persona, no la camisa o la corbata. ¿Cuántas supersticiones habrán empezado así? ¿No? La tribu bailaba la danza, o estaba bailando y de repente en una sequía y llovió, y dijeron, ya está, esta es la danza de la lluvia. Bailemos, entonces la próxima sequía bailemos, a ver, para que llueva. Claro, bailaron y no llovió. Entonces, ¿qué hacen? En lugar de decir, no, no era la danza, no, se ponen a buscar a ver quién de la tribu hizo mal la coreo, y por qué no está lloviendo ahora. Solemos atribuirle poder mágico a ese tipo de conductas. ¿Por qué? Porque alguna vez pensamos que nos sirvieron, pero bueno, no era eso, o las cosas cambiaron y ya no nos sirve más, pero seguimos haciendo exactamente lo mismo. Muchas veces este tipo de premios, nos va a decir Skinner, producen este tipo de refuerzos supersticiosos, que son indeseables, y contra los que luchamos en el aula. Las cosas que te daban buena nota en primaria, en secundaria no necesariamente te lo van a dar, ¿no? Esas cosas tenés que cambiar. Así que bueno, Skinner entonces trabajó con esto, y el último concepto que yo les di también para que sepan es el de moldeamiento. Skinner va a decir que para lograr una conducta compleja hay que realizar moldeamiento, ¿no? Como haría ahí un artesano con un pedazo de arcilla. Hay que darle forma paso a paso, con el tiempo. Porque una cosa es una paloma que solamente tiene que oprimir un botón y está en un cuarto donde está ella, las cuatro paredes y ese botón o esa palanquita, pero otra cosa es enseñarle a un sujeto la regla de tres simple. No hace falta, digamos, no alcanza con estímulo y respuesta. Hay que hacer otras cosas en el medio. Entonces, para eso, lo que nos va a decir Skinner es moldear. ¿Qué sería moldear? No esperar al producto final para dar el premio, sino más bien ir dando premios parciales. Supongan ustedes que en lugar de que esa paloma simplemente tuviera que apretar esa palanquita, queremos enseñar a la paloma que haga un recorrido de 3 cuadras. Si nosotros nos ponemos 3 cuadras lejos de la paloma y esperamos darle el alimento ahí, la paloma no va a llegar nunca. Lo que tenemos que hacer es primero hacerla salir del lugar donde está y ahí darle el alimento, volverla al lugar de origen. Una vez que aprendió a salir, poner el segundo paso 10 metros más adelante. Una vez que logró esos 10 metros, bueno, volver al lugar de origen y así ir premiando cada vez que la paloma va dando pasos hacia el producto final. Bueno, básicamente así hace la escuela para enseñar
la regla de 3 simple que yo les decía. Primero hay que aprender los números, y ahí el chico lleva la carita feliz como premio, y después hay que aprender a sumar y a multiplicar, y después a relacionar y a hacer una regla de 3 simple, y así se va moldeando la conducta. Un poco lo que dice Skinner va en ese sentido. Le va agregando, me preguntan ahí dificultades, le va agregando, Skinner sabe a dónde quiere llegar, no es un camino directo, lo que hace es ir premiando, ir viendo paso a paso cómo va haciendo llegar ese problema a ese lugar. La única forma que tiene de lograrlo es ir premiando en estaciones intermedias. Y obviamente, cuando va llegando a cada estación intermedia, la vuelve al principio, arrancar de cero. Motivando, me ponen ahí, sí, sería una cosa así, parcialmente. Una construcción para Skinner. Me preguntan ahí una construcción. Una construcción para Skinner. No confundamos porque el semestre que viene vamos a hablar del constructivismo. Ahí vamos a hablar de otro tipo de construcción, que es la construcción mental. Acá la cuestión del conductismo es que no le interesa que la mente construya nada. Es algo puramente de laboratorio y puramente de la conducta. Yo necesito la conducta deseable. No me interesa cómo llega el alumno. Con tal de que yo le doy la prueba y él llega al resultado que yo quiero, que 2 más 2 es 4, si sumó con los dedos, si usó un contador, no me interesa cómo. Si siempre que yo le ponga 2 más 2, él me pone 4, se lleva un 10. Por eso es tan criticado el conductismo. Nosotros lo enseñamos como una parte, ahí te contesto, una parte de la psicología, una parte de la historia, pero es algo que nosotros no queremos que ustedes hagan en el aula, a pesar de que en todas las aulas hay conductismo. Pero bueno, la escuela es conductista, nosotros intentamos otro tipo de cuestión. ¿Es mecánico el conductismo? Sí, por supuesto. Es lo que decíamos al principio cuando hablé de Watson. Es completamente mecánico. Es lograr que la conducta siempre sea igual. Y no me interesa qué pase adentro. Exactamente. Voy al fin. Me preguntan, yo pasa que no, capaz que no todos están leyendo las intervenciones en el foro, pero me preguntan si no importa el modo, sino el fin. Exacto. Para el conductismo lo que interesa es el resultado final. Y basta con eso. No importa cómo lo logró el estudiante. Eso es... ahí, a diferencia de la canción que nosotros conocemos bien, lo importante es llegar. Y no es lo importante el camino. No importa el camino. Lo importante es la llegada. No importa por dónde andes, vos tenés que llegar a tal lugar. El día que llegaste, aprobaste y pasaste la materia. Así que bueno, ahí en esas cuestiones se mueven las dos escuelas, el condicionamiento clásico y el operante. El clásico desde el trabajo con los estímulos. Encuentro el estímulo incondicionado y veo cómo meto el condicionado para que lo sume y lo aprenda. El condicionamiento operante de Skinner es premiando. A diferencia, esto también es importante, a diferencia de Watson, que era completamente ambientalista, y él decía, déjame que yo arme todo el ambiente y ponemos al sujeto ahí y el sujeto va a aprender, Skinner dice que no, que el ambiente no es tan importante. Lo importante es el método. Para Skinner, el ambiente, lo van a encontrar ahí en el texto, ahora no voy a encontrar la página para nombrárselas, pero va a decir, el ambiente es una variable independiente. ¿Esto qué quiere decir? Es una variable que yo no puedo o no debo manipular. Todo experimento tiene variables dependientes y variables independientes. El experimentador sabe que con las independientes no se puede, manipula las dependientes. Suponiendo que yo quisiera hacer acá un estudio de cuántos de ustedes eligieron historia porque tuvieron un profesor que los marcó. Bueno, ¿qué variables independientes tengo? El sexo, la edad,
el lugar de origen, el barrio de residencia. No puedo manipular nada de eso, es lo que tengo. ¿Qué variable dependiente tengo? Bueno, ¿cómo les pregunto? Les pregunto cada año, les pregunto el nombre del profesor, les pregunto una experiencia. Ahí sí yo manipulo. Bueno, para Skinner, todo el ambiente es independiente, no se lo debe tocar. Lo único que hay que hacer es esperar que el sujeto tenga la conducta indicada y premiar. Y con esto alcanza. Todo el aparato, el dispositivo de Skinner es eso. Entonces, hablamos hace un rato de un docente watsoniano. Bueno, un docente que ame a Skinner y que siga las teorías de Skinner, lo que haría es, si llega a una escuela o un aula, es dejar las cosas como están. No importa que el aula sea negra, blanca, tenga tal lámina o tal otra, lo importante es ver cómo hago para que el sujeto dé la respuesta que yo quiero. ¿Cómo me lo garantizo? Cuando la da, lo tengo que premiar. Cuando el sujeto da esa respuesta, bueno, algún tipo de estímulo tiene que haber en el ambiente. No es que el sujeto anda dando ese tipo de respuestas así como así, por lo menos la primera vez. Una vez que ya sabe que viene el premio, va a empezar a darla porque viene el premio. Pero antes, ¿cómo la da? Skinner va a hablar ahí de estímulo discriminativo. Estímulo discriminativo. El estímulo discriminativo es el que el sujeto ve y lo lleva a dar esa respuesta. No es un estímulo que Skinner ponga ahí. No es algo que está a propósito. Pero es algo que, por alguna razón, el sujeto entendió a través de eso que tiene que dar la respuesta. Cuando Skinner lo comprende, bueno, lo ubica en esos experimentos, lo señala y lo llama estímulo discriminativo. Le sirve simplemente para describir el experimento, para darse cuenta que llevó al sujeto en ese momento a tener la conducta. Pero después toda la conducta va a estar basada en que el sujeto espera un premio. De hecho, cuando deja de recibir el premio, ¿no?, empieza a cambiar la frecuencia de premio a premio, y el sujeto empieza a olvidar la conducta y a desaprender lo que aprendió. Entonces, un poco, ya en los circos, digamos, no hay más animales. Extrañamente, en mundo marino, por ejemplo, sigue habiendo, como si no tuvieran los mismos derechos. Bueno, cada vez que el delfín, la orca o lo que fuere hace la voltereta o lo que sea, ¿qué pasa con el adiestrado? Ahí le da alimento, ¿no? Lo vemos siempre, porque el día que deje de dar alimento, el animal va a dejar de hacer la pirueta y se acabó el show. El conductismo lleva al aula un poco esa lógica. Ese mismo mecanicismo que se podría aplicar con un animal, se aplica con un ser humano. Ellos no tienen ningún tipo de vergüenza en decirlo, que bueno, los hallazgos de laboratorio que se hacen con ratas, con palomas, son directamente aplicables al aula. Bueno, exactamente, ahí me dicen poner una nota numérica. La nota numérica, simbólicamente, ahí te contesto, funciona como un reforzador, un premio. Ojo, porque ahí la pregunta es si es un estímulo. Yo entiendo a qué vamos, que nosotros usamos la palabra estímulo como algo que me estimula, un premio que me estimula a hacer algo. Ojo, porque acá sí que tenemos que ser bien precisos para no confundir una escuela con otra. El conductismo entiende el estímulo y la respuesta como, bueno, aquello que me hace dar una respuesta, aquello que bueno, el caso del perro de Pavlov, ¿no? La carne es un estímulo para la salivación. Entonces, no confundamos, porque en ese caso la carne estimula la salivación. En otro caso la carne podría ser un reforzador. Yo quiero que el perro haga una pirueta, como premio le doy la carne.
ahí sería un reforzador o un refuerzo. Ojo con el tema de las palabras. El conductismo funciona estímulo, respuesta, reforzador, en ese orden. El estímulo es lo que produce la respuesta. Veo determinada cuestión en la calle y me da miedo. Cruzo la calle y veo un auto a toda velocidad, ese es el estímulo, mi respuesta física y psicológica es miedo. Ahí tenés estímulo y respuesta. Un reforzador es un premio, algo que se agrega y que me es gratificante por algo. Ensayen bien no confundir las palabras, porque las escuelas ahí son muy precisas en cuanto al uso de las palabras. No es lo mismo decir estímulo para un premio que decir estímulo para lo que lo usa el conductismo. Básicamente los términos son estos, los conceptos que hay que saber de conductismo. Antes de pasar a la psicología cognitiva, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que quieran señalar? ¿Algo que no haya quedado, digamos, todo va muy rápido? No nos pudimos detener demasiado en nada, pero ¿algo que quieran preguntar? Yo, profe, hola, buenas noches, Marcos Cuarterón. Hola. ¿Cómo sería entonces, que no me quedó muy claro así como para yo cerrar, para tener un concepto de generalización de estímulo? Porque incluso cuando lo leí no pude crear un concepto como para, supóngale, yo expresárselo a usted así en pocas palabras o decirlo, bueno, se nota cuando uno lo dice y se nota que lo entiende, ¿no? De esa manera. Te entiendo. Vos me hablás de generalización del estímulo, no de la respuesta. Sí. No, de estímulo de Watson. Exactamente, bien. Generalización del estímulo es que todo estímulo parecido al estímulo condicionado va a producir la misma respuesta. ¿Qué es lo que le pasa a Albert con el conejo, el animalito de peluche o el perro? Como son blancos y peludos, claro, se parecen a la rata y también le dan miedo, por más que no sean la rata que era el estímulo que producía el miedo. Entonces, todo estímulo que sea similar al estímulo condicionado produce el mismo resultado. Un poco sería esa el ejemplo. Una persona que haya estado en la guerra, que haya escuchado explosiones, y haya visto morir gente, terminada la guerra, por más que pase el tiempo, cae una cacerola al piso, algo que haga un estallido, y le va a dar miedo de guerra. Su cuerpo se va a paralizar, se va a activar, porque no es lo mismo, pero es un estímulo muy parecido a lo que él sufrió en su momento. Eso sería una generalización del estímulo. Ok, buenísimo. Podríamos pensar, el perro de Pavlov también no escucha la campana que le tocaba a Pavlov, pero pasa caminando por una escuela y suena la campana en el recreo y va a salivar, porque ya es parecido a ese estímulo que él escuchaba. No sé si queda claro. Sí. Claro, es lo mismo que con la respuesta, pero con los estímulos. Claro, solo que cualquier estímulo parecido produce la respuesta. En cambio, la generalización de la respuesta es que el sujeto cree que tiene que hacer varias respuestas, todo lo que hizo cerca de recibir el estímulo. Queda fijado ahí. Todo un proceso que no es tal, hacía falta nada más que tocar la palanquita, pero él cree que tiene que hacer todo lo otro. Sí. Esa sería la conclusión de la respuesta. ¿Sí? Sí, buenísimo. Bien, Profesor. Estoy leyendo algunas otras. Sí, acá me preguntan, con respecto a las evaluaciones, el estímulo podría ser el que le ofrezca en la casa, la familia, digamos,
si va por ahí la pregunta, podría pensar que sí, no los quiero confundir, no termino de entender la pregunta, esa es la cuestión. Profe, Reformule yo hice la pregunta. Sí, a ver. Lo que estaba preguntando es que con respecto a las evaluaciones, la estimulación es la que le dan en la casa, si te sacaste una buena nota en una evaluación, hay un premio o te felicitan, ¿ese podría ser un estímulo con respecto...? No, ese es un reforzador, es un premio. Perfecto. Ese es un premio. Gracias. Es bastante complicado en ese ejemplo poner un estímulo, pero un estímulo es que al chico empiezas a repetir un montón de veces que tal cuenta se resuelve de memoria de determinada manera, siempre que vea ese número hace el mismo procedimiento, en la prueba hace lo mismo y aprueba. Es pura repetición. Ahí estarías manipulando el estímulo. Ahora voy con la extinción de la conducta, pero pensando también en el estímulo, a ver qué otra cosa se nos puede ocurrir. Un estímulo que, por otro lado, ahí está, después al chico le va a costar un montón separarse. Funciona como estímulo para hacer tal cuenta que la maestra siempre le presenta la situación de la misma manera. Juancito va a la verdulería a comprar 3 kilos de papa, el kilo vale tanto, ¿cuánto valen los 3 kilos? Después es Pedrito va a la farmacia y después es un empresario, tiene que montar una determinada industria y tiene tanto dinero. Siempre es la misma forma de presentar las cosas. El sujeto lo único que hace es cada vez que ve algo armado así, sabe que agarra el primer número, lo multiplica por el segundo y tiene la respuesta. Ahí está trabajando un estímulo. Lo aprendió así, está condicionado a que cada vez que ve una oración con 2 cantidades tiene que multiplicar. Es muy interesante, hay muchos experimentos de la psicología social. Vos le ponés una oración parecida a esa, pero con algo que no tiene ni pies ni cabeza, y el alumno, adolescente, inclusive, termina multiplicando. ¿Por qué? Porque está condicionado por los estímulos. Ahí tendríamos un ejemplo. La escuela se basa más en los reforzadores, en los premios, que en los estímulos para enseñar. ¿No? La maestra le es mejor poner una carita feliz o un 10 que hacer un gran trabajo con los estímulos. La escuela funciona así. Dice el que se quema con leche de una vaca y llora. Algo así. Sí, ahí tenés justamente lo mismo. Una vez que el estímulo se produjo, bueno, esa relación que hace, tendrías ahí también una generalización del estímulo, ¿no? No hace falta esperar a quemarse, ya llora con el solo hecho de estar en ese lugar. Sí, una canción repetitiva, todo lo que hagamos repetitivo y aprendamos por repetición, estamos haciendo justamente eso, ese tipo de trabajo. Me preguntaron extinción de la respuesta. Extinción de la respuesta se da justamente cuando se deja de premiar. El sujeto está esperando dar la respuesta operante y recibir el premio. Cuando no, digamos, no ocurre una vez y otra vez y otra vez, la respuesta va a terminar extinguiéndose. Va a dejar de realizar la conducta porque sabe que no tiene un premio por detrás. Si el día de mañana esta mamá no le compró la bicicleta al chico, bueno, evidentemente no uses más eso, porque el chico va a dejar de esforzarse y aprobar porque no tiene premio. Probalo en tu casa, con el Firulais. Hacé 5, 6, 7 veces los ruidos del pobrecito, está jugando con sus sentimientos, ¿no? Pero
hacer varias veces la ceremonia de la comida, hacer ruido y poner el recipiente vacío, y te vas a dar cuenta que a la semana seguramente, que en la medida que siga escuchando eso, va a dejar de tener la conducta. A ver, si hace años, extinguir la respuesta va a ser más largo, ¿no? Ahí depende de por cuánto tiempo el sujeto recibió el refuerzo. Si es por mucho tiempo, la extinción de la respuesta va a ser más larga, pero más tarde o más temprano va a terminar extinguiéndose. A ver, ¿alguna otra pregunta? Eliminación de un estímulo adverso contingente de la emisión de una respuesta es un refuerzo negativo. La eliminación de un estímulo adverso sí. Lo que pasa es que vamos palabra por palabra para que se entienda. La frase no sé si sale del texto, no recuerdo. La eliminación de un estímulo adverso contingente de la emisión de una respuesta es un refuerzo negativo. ¿Qué sería un estímulo adverso contingente? Un estímulo adverso es algo molesto, algo que es desagradable, duele, es incómodo, no sé, lo que fuere, y que está ahí. Cada vez que doy la respuesta, sufro eso, me duele. Bueno, si yo elimino eso, obviamente eso va a funcionar como un refuerzo negativo, va a ser un premio. Dejo de tener ese dolor. Hay experimentos que se hacen con animales donde para llegar a la comida, ¿no? Así se experimenta el estrés, no tiene nada que ver con educación esto, ni con aprender. Pero bueno, para llegar a la comida tengo que atravesar, es un primate, un mono, tiene que atravesar un campo donde hay otros primates machos igual que él, va a haber competitividad. Si bien están en jaulas, el sujeto lo vive como una situación estresante. Bueno, cuando lo quiero premiar, lo que hago es sacar las jaulas, sacar esa situación, sacarle el estrés, y ahí funciona como un premio. Podés llegar ahora a la comida de premio sin tener que pasar por situación estresante. No le agregué nada, el tipo puede seguir yendo a comer. Lo que fue sacarle ese estímulo adverso contingente, ese estrés en ese caso. Un poco va por ahí. No sé si se entendió. Premio por presentismo es un premio, es dinero que se le agrega al recibo de sueldo, es un refuerzo positivo, algo que se agrega. Nicolás Vega. Sí, es algo que vimos, me preguntan si voy a tomar lo de la caja negra. Todo el conductismo es una escuela psicológica de caja negra. Esto es muy sencillo, lo que quiere decir es que una caja negra, una caja oscura, no se ve lo que hay adentro. Al conductismo no le interesa lo que hay adentro del sujeto, solo le interesan sus conductas, lo que se puede observar. En este sentido es de caja negra. Las escuelas de caja transparente, como la psicología cognitiva, psicoanálisis, todo el constructivismo, son escuelas que les interesa lo que pasa dentro de la cabeza del sujeto, dentro de la mente. Obviamente que no lo pueden observar, pero tratan de construirlo, de razonarlo a partir de las respuestas que da el sujeto. Claro, caja negra sería la cabeza o la mente. Caja negra es que la mente no se ve, o no, digamos, no les interesa estudiarla, solamente interesa la conducta. No es tan complicado como parece, veo que se complicaron demasiado con eso. Caja negra es que no se mira la mente, no se estudia la mente. El conductismo no es una psicología de la mente. El constructivismo y todas las escuelas que forman parte de él son de caja transparente porque tienen una teoría acerca de la mente.
Si alguna vez tuvo psicología en la escuela, el psicoanálisis va a decir conciencia, inconsciente, preconsciente, yo, eso, super yo. El constructivismo va a hablar de estructuras, de esquemas. La psicología cognitiva dice memoria a largo plazo, a corto plazo. Están hablando de lo que pasa dentro de la mente. El conductismo no tiene ningún interés. Con solo ver la conducta alcanza. No interesa cómo piensa, sino cómo actúa, correcto. Al conductismo solo le interesa la conducta, por eso se llama conductismo. Importa lo que piensa el sujeto, importa qué hace el sujeto. Y bien me dicen acá, justamente porque la conducta es medible. En un laboratorio puedo ver si la conducta se hizo o no y cómo se hizo, pero no puedo decir a ciencia cierta qué pasa en la mente. Salvo cuando llega la psicología cognitiva. Pero para el conductismo no había... Skinner no es que no crea en la mente. Skinner sí cree que hay mente. Pero como no la podemos ver, como no la podemos medir, no es importante estudiarla, ¿no? También sigue estudiando la conducta. Y sí, cuando llega la famosa revolución cognitiva para los psicólogos, que en el video de la psicología cognitiva lo van a tener cuando dicen plantamos la bandera del cognitivismo, y fueron grandes debates. Pero, a ver, la psicología cognitiva los aplastó porque verdaderamente pudo estudiar la parte de la mente que se puede estudiar en un laboratorio, ahora lo vamos a ver rápido, pudo estudiar y pudo demostrarlo, y el conductismo no le quedó otra que asumirlo. Hoy por hoy están bastante emparentados, digo, el conductismo sigue siendo conductismo y haciendo sus estudios, pero hablamos de una psicoterapia cognitivo-conductual porque van de la mano, y porque los cognitivos le dan su lugar a la conducta, les sirve para entender la mente, y el conductismo dice sí, hay cosas que pueden entrar por la mente y terminar en la conducta. Bueno, hay un diálogo. Pero sí, fue toda una lucha, me ponen ahí haciendo eco de la primera unidad, creo que es así, justamente se rompió un paradigma. Pavlov, Watson rompieron uno, que era el de Wundt. Wundt quiso meter la mente y la introspección en el laboratorio, no había nada, hizo lo que pudo, fue un genio, pero bueno, estos dijeron, no, esto no es científico. ¿Cómo le vamos a preguntar a un sujeto qué está sintiendo y lo vamos a tomar como un dato duro? No. Aparece Watson y dice, no, lo que tomamos como dato duro es la conducta. La conducta es bien verificable, veamos cómo actúa, notemos eso, filmemos eso, y ahí tenemos un dato cierto. Ahí se rompe un paradigma. La psicología cognitiva, la revolución cognitiva responde a esto. Entre un paradigma y otro hay una revolución. El cognitivismo fue una aplanadora y se metió y aplastó todo lo que estaba. No solo al conductismo, ¿no? Al psicoanálisis, a varias escuelas de psicología importantes, ahí en el mundo, no tanto en nuestro país. Hoy por hoy las neurociencias están haciendo lo mismo, solo que la psicología cognitiva también, como toma software y hardware, dice, bueno, cerebro es el hardware, también es parte nuestra, y están ahí medio en diálogo. Pero las neurociencias vienen a romper todo también. Nosotros en nuestra época va a ser testigo del cambio de paradigma, de la influencia tan importante del cerebro. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene en adelante. Algo más de conductismo, que ya son y 23. Psicología de la percepción, ¿me estás hablando de qué? Porque de la percepción estudian los cognitivos, pero no es algo que nosotros veamos demasiado en el texto. No, así como psicología de la percepción, no. Lo que vamos a ver de psicología cognitiva son las dos metáforas esas que dijimos. La metáfora computacional y la metáfora narrativa. La segunda es bastante sencilla de entender, no hay mucha vuelta que dar. La primera tiene sus cuestiones medio teóricas a comprender.
avanzo, yo no tengo drama con el horario, avanzo a psicología cognitiva, por lo menos hacemos una introducción, o queda algo de conductismo. De todas maneras, esto no termina acá, el foro sigue estando abierto, hagan las preguntas que tengan que hacer. Yo como mínimo yo por lo menos una vez por día me meto en el foro y respondo. Así que bueno, vamos con un poquito de psicología cognitiva. El video ese de Canal A es bastante interesante, yo le hice un corte, porque va a hablar de terapia, a nosotros no nos interesa la terapia, pero sí lo que es la psicología cognitiva. La psicología cognitiva también nace en los Estados Unidos y nace como respuesta directa al conductismo, como estábamos diciendo recién. La psicología cognitiva va a decir, no, señores, somos psicología, la psicología es la ciencia de la mente, de la psiquis, y la mente sí se puede estudiar. Hay formas de que estudiemos la mente. Esto llega en un momento histórico indicado, como siempre, ¿no? Vuelvo a lo mismo de siempre y a lo que repito todo el año. Cada nueva escuela siempre responde a un contexto. Siempre hay un contexto sociohistórico, siempre hay una influencia cultural que posibilita la escuela. El cognitivismo no hubiese podido nacer nunca 100 años antes. Nace porque la situación del mundo está dada para eso. ¿Qué da la situación del mundo? La informática, la robótica, la inteligencia artificial. El hombre, en otros lugares, el hombre como en sentido genérico, el ser humano, en otros lugares, empieza a trabajar con inteligencia artificial. Empieza a inventar máquinas que son capaces de realizar operaciones que solo el ser humano podía hacer. Sumar, restar, ¿no? La maravillosa calculadora, que para nosotros es una antigüedad y que la tenemos en el celular, fue un antes y un después, ¿no? Le ahorró al ser humano un montón de tiempo y el ser humano a su vez en ese pequeño aparatito logró un cambio radical, hay un verdadero cambio de paradigma. El hombre puede usar ahora la mente para otras cosas porque eso ya lo tiene ahorrado ahí. Bueno, el cognitivismo es de la década del 50, fines del 50, 1954 en adelante, empiezan ahí los primeros psicólogos cognitivos, en el 60 se instala con toda la fuerza y llega hasta nuestros días. De hecho, Aaron Beck vive, Brunner creo que murió hace poquito, pero son todos contemporáneos los autores. Se van a basar entonces en estos experimentos para decir, bueno, somos capaces de hacer esto y vemos cómo estos aparatos funcionan. No será que el ser humano se parece a ellos, pero si hicimos este aparato es que evidentemente lo estamos basando en algo y lo estamos basando en nosotros mismos. Entonces el texto lo pone en términos de metáforas. Cuando decimos metáforas es importante entender esto, no estamos diciendo que sea lo mismo una computadora que la mente y el cerebro humano. Estamos diciendo que es una imagen, estamos diciendo que es una figura que nos sirve para comprender lo otro. No es que la podamos comparar, por más que después se hizo, por más que tengamos ahí grandes momentos históricos mundiales, a ver si ganaba el ajedrecista o ganaba la computadora, y ahí tenemos a Kasparov contra Deep Blue, una computadora maravillosa, a ver quién de los dos podía ganar una partida de ajedrez. Esto viene después y con otros fines. Pero la psicología cognitiva lo que hace, basado en esos aparatos, es comparar metafóricamente. Y está bien la comparación, porque el ser humano que inventó la computadora no tenía un modelo para basarse, para copiarla, que no sea el mismo. Entonces es lógico que la computadora en algún sentido se parezca al ser humano. ¿De dónde el ser humano podía enseñarle a pensar una computadora si el único ser en el mundo que piensa es él? Se tomó como modelo a sí mismo. Y es interesante porque la psicología cognitiva va a descubrir un montón de similitudes, entonces esa computadora le va a servir de espejo para el ser humano. ¿En qué sentido? Principalmente en dos. La primera
cosa que aprendemos en el texto es esa máxima, esa frase que dice, la mente es al cerebro lo que el software es al hardware. La mente tiene una relación con el cerebro, la misma relación que el software tiene con el hardware. Bien, algunas aclaraciones. No sé si todos sabrán lo que es el software y el hardware. El software son, dentro de una computadora, los programas, la parte intangible, aquello que no lo podemos ver, no está en ninguna parte. Está grabado en un CD, lo ponemos ahí en el lugar indicado y esa información pasa a la computadora. Esa información no la podemos leer, ni ahí ni en la computadora. Pero sabemos que está porque esa computadora, si no lo hubiésemos cargado de ese programa, no funcionaría. Ese es el software. Todos los programas, el Windows, el Android, es todo software. Son unos y ceros, como sabemos. Pero nosotros no lo podemos ver de ninguna manera. Sabemos de su existencia porque ahora estamos hablando a través de un software que se llama Meet, que junta píxeles y que milagrosamente lleva mi imagen a la casa de ustedes y la de ustedes a mi casa. Si no tuviéramos el software Meet, tendríamos los aparatos, pero no estaríamos vinculados. El hardware son los aparatos, en este caso los teléfonos celulares, los que podemos tocar, los que podemos ver, los que podemos desarmar y ver lo que tienen adentro. Por más que no entendamos demasiado, están ahí y alguien que entiende un poco más los puede arreglar, armar, desarmar y demás. Entonces, el hardware es la parte física, la parte tangible, y el software es la parte virtual, la parte que no se ve. ¿Qué dice la psicología cognitiva? La mente es lo mismo que el software y el cerebro es lo mismo que el hardware. Para que la computadora ande, con la computadora sola no alcanza, hay que grabarle un programa, si no, no sirve de nada la computadora. Y un programa, si no está sobre un disco rígido de una computadora, tampoco sirve de nada. Tienen que estar los dos, pero son dos cosas distintas. Lo mismo la mente y el cerebro. El cerebro es la parte física. Vos abrís un cráneo, como en una operación, una lobotomía, y lo ves al cerebro. Vas a la carnicería y están los sesos ahí. Es la parte física. No es lo mismo que la mente. La mente es aquello que se graba dentro de ese cerebro. Y se nace, ¿cómo es que se graba la mente? Bueno, noticia. Tarzán no existe. Si vos dejas un ser humano sin vincularse con otros seres humanos, vas a terminar generando lamentablemente, casi un animalito, un cachorro, que en muchos casos ni siquiera va a sobrevivir. Porque hace falta el contacto humano. Si no tiene contacto humano, nunca va a adquirir un lenguaje. Por eso les digo que Tarzán no puede haber aprendido a hablar nunca si hasta los 3 años fue criado por monos. Porque si hasta los 3 años no escuchaste hablar, exactamente, ahí voy con ese ejemplo. Si hasta los 3 años no escuchaste hablar, no vas a aprender nunca a hablar. Porque es el momento donde el cerebro maduró lo suficiente. Y si no aprendes a hablar, no aprendes a pensar, porque pensamos en conceptos que están dados por esas palabras. O sea, la mente es algo que se viene a agregar al cerebro. Ahí me ponen el salvaje de Avilón, claramente. El salvaje de Avilón realmente no se sabe bien de dónde, pero apareció viviendo en el bosque de Avilón justamente. Se especula si fue criado por lobos, por animales, no importa, cuestión que era un chico ya crecido, que no sabía hablar, que no estaba humanizado. De ahí lo toma Philippe Pinel, un gran psiquiatra, el padre de la psicopatología, hace un gran laburo, logra que se siente a comer, que use los cubiertos, que se banque la ropa, pero nunca logra que sea un ser humano completo. No podía conversar con él, no aprende a hablar, claramente se movía por costumbres, no pensaba, actuaba como un animalito.
a un animalito podríamos enseñarle a un mono a comer con cubiertos y demás, el resultado sería lo mismo. ¿Por qué? Porque en el momento indicado no recibió lo que tenía que recibir. Por eso hoy existe esa carrera que es la estimulación temprana. Yo en mi otro trabajo es trabajar con familias, trabajo en dirección de niñez, me tocan muchos casos de chicos cuyos padres están desinteresados, o porque son padres psiquiátricos, o porque son adictos, o lo que fuera, por desidia pura. Bueno, esos chicos hay cosas que no aprenden en la primera infancia que después es muy difícil compensar más tarde. Así que, un poco, ¿para qué traemos esto? Y ya a mí me encanta el tema y me siguen haciendo comentarios y yo me voy a seguir enganchando. Vamos a parar acá. Pero es verdad, el chico siempre quería volver a su lugar, lógico, ahí a la selva. Y ahí me están nombrando otra película que no conozco, pero averiguaré porque el tema también me resulta apasionante. Hay muchos otros ejemplos para seguir tratando, pero bueno, los tiempos no nos van a dejar. Les digo con esto, y de acá partimos. Ahí te das cuenta que la mente es algo distinto al cerebro. Y ahí te das cuenta porque tomás dos gemelos, también hay un montón de casos, y que un gemelo lo críe una familia en una cultura y otro gemelo lo críe una familia en otra cultura, vas a tener dos personalidades completamente diferentes. Porque cada mente tomó su cultura. Si ya son diferentes en muchos sentidos criados juntos, cuando tomás más de dos culturas diferentes, te das cuenta cuán influyente es la cultura para la mente. Juego de gemelas, muy bien, muy buena, es película favorita de mi hija. Sí, por supuesto que son diferentes, ¿no? La mente, lo que cada uno va tomando y armando como podemos nuestra mente, se va tomando de otro lado. Me nombran a Charlie, ¿qué pasa con Charlie? Voy a hablar de Charlie García en otro momento, lo prometo, porque lo hablo mucho en segundo año, pero ustedes no tienen conmigo la materia de lo que son las experiencias frustrantes. Charlie hubiese sido frustrante y a la vez cristalizante. Charlie hubiese sido músico clásico si una profesora no lo frustraba. Lo que él toca en Desarma y Sangra, esa melodía maravillosa de piano, era una obra clásica que él había escrito. Su profesora le dijo: la música clásica está todo inventada, esto no sirve para nada, y lo frustró. Lo frustró, o en realidad le abrió la puerta para que haga otra cosa. Y bueno, Charlie es Charlie por esa frustración también. Pero bueno, ahí tenemos, y yo también, para mí Charlie es un genio también, así que estamos de acuerdo con Gustavo. Ahí tenemos cómo el ambiente opera sobre la mente y cómo el software se va generando en la medida que nosotros vamos creciendo en distintos entornos. Entonces, bueno, lo primero que hace la psicología cognitiva es esta división. La psicología cognitiva se va a encargar del software. Sabemos que es necesario el hardware, que una mente sin cerebro no puede existir, y que un cerebro que no tiene cultura, que no le enseñaron, que no tuvo padres que trabajaran en ese cerebro, no tiene posibilidad tampoco de humanizarse. Hacen falta los dos. La psicología cognitiva dice: vamos a estudiar el software. Nuestra agenda tiene que ver con el software. Las neurociencias después van a tomar lo otro. Los que hayan visto Black Mirror, ya me sigo enganchando con estas cosas y les pido disculpas, verán que tenemos la ilusión de que un día nuestra mente la vamos a poder sacar de nuestro cuerpo y ubicar en una computadora y seguir teniendo las mismas vivencias. Pero bueno, es futuro, no sabemos en qué terminará todo. Pero, digamos, ¿cómo estudiamos la mente y cómo medimos la mente? ¿Qué hace la psicología cognitiva? Empezar a hacer laboratorio mental. ¿Qué estudia? Percepción, atención, memoria, inteligencia, capacidad de decisión y varios etcétera más que no vienen al caso. Pero todas son cosas que se pueden medir también. La capacidad perceptiva se mide. Sabemos cuánto y hasta dónde podemos percibir y cuánto más puede percibir, por ejemplo, un perro en la audición. Hay sonidos que pueden escuchar ellos y no nosotros.
nosotros. Nosotros vemos mejor que ellos, pero vemos peor que un águila. Todos son estudios que la psicología cognitiva empieza a realizar midiendo. Es interesante lo de la atención también. ¿Por qué no te dejan manejar con más de 0,50 de alcohol en sangre? Bueno, porque la psicología cognitiva ya demostró que con esa cantidad de alcohol la atención y los reflejos disminuyen. Lo suficiente como para tener un accidente. Eso está estudiado en un laboratorio. O sea, la mente se podía estudiar. No tenían toda la razón los conductistas. Los más interesantes estudios son los de la memoria y por eso son los que quedan ahí en la bibliografía. Se estudia la capacidad de memoria, que en realidad nunca sabremos en nuestra memoria de largo plazo qué capacidad tenemos. Terminamos diciendo es infinita. No hay cómo saber todo lo que podemos guardar allí. Hay posturas que dicen que todas nuestras vivencias están guardadas ahí. El único problema es que no podemos recuperarlas. ¿Y en qué se basan? Se basan en que muchas veces, sin querer, olés el perfume de una flor o escuchás una música vieja y te lleva a la casa de tu abuela, el jardín de tal lugar. Vos ni siquiera te acordabas de esa vivencia, pero tal olor te hizo recordar. Entonces, ¿qué dicen? Es muy probable que todo esté guardado en la mente, solo que no podamos recuperarlo. No lo sabemos. Es muy apasionante. El psicoanálisis nos va a enseñar algo verdadero, que es que hay cosas que no queremos acordarnos. Nuestros primeros 3 años de vida, que son quizás los más importantes, están bajo lo que se llama técnicamente amnesia infantil. ¿Por qué? Y porque hoy todavía estaríamos llorando, porque en esa edad nos confrontamos cara a cara con la muerte muchas veces, porque teníamos hambre, nuestra mamá no venía a darnos de comer y no había solución alguna para eso. Los primeros terrores nocturnos serían realmente traumatizantes. Entonces, el aparato psíquico prefirió olvidar todo eso, bloquearlo, reprimirlo, y bueno, nada de allí puede regresar, por lo menos no en la misma forma en que se guardó. Como también bloqueamos vivencias actuales cuando son demasiado traumáticas. Eso también nos sigue pasando, ¿no? Cuando hay accidentes, y esto me ha tocado verlo y todo, las chicas captadas por trata de personas van a un juicio y vos estás esperando que identifiquen a los captores y te dicen no me acuerdo de la cara. Y vos por un lado las querés matar, pero por otro lado lo entendés y desde la psicología está explicado. Fue algo muy traumático y la mente prefiere no recordarlo para seguir adelante. Si no estaría detenida siempre en ese tiempo, pero es común que estas cosas pasen. O sea, hay un bloqueo ahí que lo produce automáticamente la mente. No me voy a extender más, pero cualquiera que haya visto 13 razones, el capítulo de la violación y la actitud de la chica que queda como desvanecida, es un poco este mismo mecanismo. La mente muchas veces decide bajar la palanca y no vivir ese momento, porque es demasiado traumático. Por eso muchas veces le dicen, y no se defendió cuando la atacaron. Bueno, cuando la mente sabe que no puede contra algo, en lugar de vivir conscientemente la acción que es terrible, baja la palanca y queda como nubilada, ¿no? Es el famoso embotamiento que hay que sucede y que es normal. Pero bueno, este tampoco es tema que nos interesa a nosotros de la psicología cognitiva. Lo que nos interesa sí es esta división en memorias. Para la psicología cognitiva nos va a enseñar que hablar de la memoria es algo que no tiene sentido. Porque no hay algo como la memoria. Tenemos y usamos distintos tipos de memoria o de distintas formas de memoria. La psicología, a través de todos estos estudios cognitivos, llega a la conclusión de que tenemos 3 memorias, inclusive una más que la que tiene la computadora. Una computadora, con quien se compara, tiene una memoria RAM y una memoria ROM. Pero para que lo entendamos mejor, tiene un disco rígido
donde todo está guardado, y tiene una memoria RAM, que es una memoria de trabajo. Esa memoria de trabajo no tiene mucha información, tiene la suficiente para las cosas que tenemos que hacer. Cuando dejamos muchos programas abiertos funcionando, vemos que la cosa se pone lenta, porque la memoria de corto plazo, la memoria RAM, mejor dicho, está colapsada. Entonces va como puede avanzando. En cambio, la memoria ROM está toda la información, pero está estática. No nos sirve de nada ahí. Para que nos sirva tenemos que pasarla a la memoria RAM. Y ahí corre el programa. El ser humano tiene estas dos memorias, pero tiene una primer memoria, que está bastante ligada, no sabemos hasta dónde empieza y termina, si es parte de la percepción y de la atención, o es una primera memoria. El laboratorio demostró que es una primera memoria, ¿no? En la Facultad de Psicología, ahí en la UBA, tenemos el taquitoscopio, que es un aparato que te muestra una cuadrícula de 30 figuras por muy poquito tiempo, por un flash, y si te hacen en menos de medio segundo una pregunta por 3 o 4 figuras, de las cuales 2 estaban y una no, o al revés, vos te acordás perfectamente cuáles estaban y cuáles no. O sea, vos en medio segundo pudiste memorizar esas 30 figuras. Lo que pasa es que pasado el medio segundo se desvanece. Esa se llama memoria sensorial. Dura medio segundo, es el canal de entrada al sistema y se desvanece porque si no colapsaríamos. Nosotros no somos del todo conscientes, y yo no sé dónde está cada uno de ustedes ahora. Yo en el aula juego mucho con esto, pero ahora estamos en lugares distintos. Pero vos pensás que vos en este momento estás por un lado mirando la pantalla, con suerte, mirándome a mí, viéndola quizá el escrito de abajo, pero a la vez también estás escuchando el ruido ambiente de tu casa. No te das cuenta, pero estás percibiendo olores que hay en tu casa, como en mi casa, como en todos. Estás percibiendo tus sensaciones corporales, la tela de la ropa en la piel, si tenés algún tipo de dolor, si ya el estómago te está diciendo tengo hambre, si hace frío y está haciendo bastante. Todo está entrando junto al sistema perceptivo. Claro, no todo pasa a la memoria de corto plazo, no estás elaborando toda la escena. ¿Por qué? Porque no tenés capacidad de atención para tanto. Si yo no te hacía este raconto y un montón de cosas que faltan, vos ni siquiera te dabas cuenta de todo lo que está entrando en tu sistema mental. Pero de eso, una muy breve, muy escasa información pasa a la memoria a corto plazo. Efectivamente, me dicen, esto, ahora contesto lo del sueño. Ahora, esto es sensorial. Esto se llama memoria sensorial. Dura medio segundo, más o menos, y tiene una gran capacidad. Lo que pasa es que como se desvanece rápido, no lo podemos aprovechar. Tampoco podríamos porque nuestra memoria de corto plazo no soporta tanta información. Después pasamos a la memoria a corto plazo. De ese recorte que hagamos de todos esos estímulos, supongan ustedes, de todo lo que yo te nombré recién, vos lo que dejás pasar a la memoria a corto plazo es la explicación del profesor. Esperemos que sea así. Entonces ahí tomás muy poquito de todo lo que estaba entrando a la vez. Porque tu memoria de corto plazo tenés menos lugares, menos elementos a manejar. Tu memoria de corto plazo dura, según qué tipo de información sea, entre 20 y 30 segundos. Y después se desvanece, salvo que vos la trabajes. Claro, mientras vos la trabajás, estás evitando que entre más información y tampoco estás sumando información de la memoria de largo plazo. Estás trabajándola, repitiéndola. Hay un montón de ejemplos muy graciosos en cuanto a todo esto. Pero antes de darte el ejemplo, está comprobado también que la capacidad de la memoria a corto plazo es en un promedio de 7 elementos. En el texto vas a leer 7 más menos 2. O sea, entre 5 y 9
elementos, más o menos sería el rango de cosas que podés manejar. Que pueden ser 7 números, 7 países, 7 nombres, 7 oraciones, y así, bueno, según la especialidad de cada uno, incorporará. Pero más o menos el promedio es ese. Vos pensá nomás si tenés que memorizar un número de teléfono. Si te dicen los 7 números, lo podés llegar a memorizar. Si te meten 10, 11 números, ya, chao, la cosa se complicó. Si te dicen los 7 números, lo tenés memorizado, pero para no olvidarte, si no tenés dónde anotarlo rápido, ¿qué haces? Empezás a repetirlo. Lo repetís, hasta que lográs anotarlo o hasta que lográs memorizarlo. Ahora, ¿qué pasa si mientras vos estás repitiendo ese número, vengo yo y te digo, hoy en la quiniela salió el 42 y en la matutina el 35? Te liquidé. ¿Por qué? Porque colapsé el sistema. Vos tenías ahí tus 7, 8 números y yo metí 2 números más, voló todo por los aires, ¿no? Por eso decía, estoy haciendo cuentas, no me molestes. No, justamente, tengo el sistema de memoria de corto plazo al límite. Por eso no podemos ser ahí perturbados. Salvo que esos números ya los pasemos a la memoria de largo plazo. ¿Cómo se pasan esos números o esa información a la memoria de largo plazo? Relacionándolos principalmente. Si justo coincide, por ejemplo, que ese número de teléfono tiene los 4 números de mi cumpleaños o los 4 números de la altura de la casa de mi mamá o lo que fuere, bueno, ya está, ¿no? Si es un número repetido 4 veces es más fácil, y así hay formas que nos permiten relacionar y pasar rápido la memoria a largo plazo. Para esto, ¿qué hago? Lo comparo con algo que yo ya sé. Si yo tengo la suerte que en mi memoria de largo plazo puedo relacionar algo de la información novedosa, ya está, eso se aprende rapidísimo, porque yo ya tengo algo. Por eso los docentes hacemos el famoso examen de diagnóstico. Cuando yo sé qué sabe el sujeto, sé a dónde apunto y sé mi información nueva con qué tengo que relacionarla. Entonces yo le digo, así como la clase pasada vimos tal cosa, bueno, esto se relaciona de tal manera. ¿Para qué? Para que no estés tanto en tu memoria de corto plazo viendo cómo y darte la pauta de cómo organizarlo. Acá me preguntan acerca de un rostro atado a una anécdota. Sí, hay rostros que no podemos verlos sin reírnos. Y justamente tiene que ver con eso, con que alguna vez nos pasó algo gracioso con esa persona y si no la vemos muy seguido, siempre que la veamos nos vamos a reír y no lo podemos evitar. Esas son cosas como uno guarda en su memoria episódica, no importa, no viene el caso, esa cuestión, esa anécdota, ese momento histórico. Acá me preguntan del sueño. El sueño no es algo, el cognitivismo estudió el sueño, pero con otros fines. Pero el sueño está más bien estudiado, la interpretación de los sueños desde el psicoanálisis. No es algo que nosotros vayamos a ver, porque tampoco tiene nada que ver con la psicología de la educación. Entonces no, el sueño no va a entrar. Entonces tenés la segunda memoria, que es la sensorial. Ahí manejás información que entra de afuera, pero también información que traes de la de largo plazo. Si yo te digo cuánto es 4 por 3 y vos me respondes 12, ahí se jugaron las 3 memorias. El 4 por 3 que yo te dije ingresó por la memoria sensorial. Lo metiste en la de corto plazo, ahí lo mantuviste. Fuiste a la de largo plazo, a las tablas de multiplicar que ya sabés, y de ahí trajiste el 12, lo elaboraste y me lo podés contestar. Nuestra memoria funciona así. Nada sale como está de la memoria a largo plazo. Es un almacén donde la memoria de corto plazo va, toma, elabora y da la respuesta. La memoria de largo plazo no tiene voluntad propia, digamos. Todo el trabajo lo hace la memoria de corto plazo, por eso también se la llama memoria de trabajo. Respondo a esta pregunta. El interés.
Me dicen, por ejemplo, tener normalmente mala memoria para todo y de repente algo o alguien te interesa y recordás hasta el último detalle, por supuesto que tiene que ver con eso, ¿sí? Hay cosas que nos interesan más, cosas que nos interesan menos. Esto lo vamos a ver más bien cuando veamos el aprendizaje significativo de Ausubel. Ausubel nos enseña que como docentes tenemos que hacer que nuestro aprendizaje sea significativo para el estudiante, que de alguna manera despertemos su interés y su actitud positiva. Esto lo vamos a ver más adelante, pero está relacionado con esto, sí. Cuando logro que la memoria a corto plazo active porque le interesa, ahí va a relacionar, va a operar. Por último, la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo es permanente, lo que se guarda allí, y tiene una capacidad, algunos dicen ilimitada, porque a nadie nunca le explotó el cerebro, ni la cabeza, ni la mente, por saber tanto. Hemos tenido genios en toda la historia de la humanidad y ninguno terminó con la cabeza quemada. Nunca llenamos la memoria a largo plazo. O sea, no es algo que podamos poner un límite porque ningún estudio ha llegado nunca a nada de eso. ¿Qué es la memoria a largo plazo? Un depósito o una biblioteca. Ahí están guardadas todas las vivencias, todos los aprendizajes, todo lo que hayamos alguna vez vivido, todo lo que tengamos guardado, todo ha quedado ahí. Lo que pasa que es una biblioteca, no digo anárquica, pero sí nosotros mismos podemos hacerla medio anárquica o medio ordenada. Y todos nosotros, ustedes y yo, tenemos parte de la biblioteca muy bien ordenada y parte de la biblioteca hecha un desastre. Y esto nos damos cuenta en la medida que vamos a buscar información. Y te vas a dar cuenta en la medida que sigas avanzando en el profesorado. Si yo hoy apelaría a cosas que vos tenés que saber del secundario, vos seguramente irías a la biblioteca y empezarías a hurgar, y capaz que de casualidad invocás con el libro. Pero hay tanto que sería una gran casualidad que invoques el libro que ya te pidió. ¿Por qué? Porque está ahí, pero está todo desordenado. En cambio, y te vas a dar cuenta, porque al secundario seguramente, igual que hice yo, no le diste la importancia que tenías que haber dado. Porque estamos en otra, porque no nos interesa. Por lo tanto, queda como queda. En cambio, sigo contestando preguntas un ratito, pero en cambio, cuando dentro de 2-3 años, un profesor de tercer año te pregunte por un contenido de una materia de primero, seguramente, no te digo que vas a saberlo todo, pero vas a saber dónde ir a buscar la información en tu memoria. Porque vos al profesorado estás viniendo porque querés, porque te interesa la materia, o no importa, porque querés laburar el día de mañana de esto, pero sabés que para laburar tenés que aprender. Por lo tanto, estás ahora ordenando una biblioteca prolija. Entonces, cuando seas un profesional de historia, todo lo que es historia sabes dónde ir a buscarlo y vas a poder hablar con propiedad. En cambio, lo mismo me pasa a mí. Si me preguntás algo de física, de matemática, capaz que de casualidad, pero verdaderamente no es una biblioteca, un estante que tenga ordenado. Nunca podemos recordar algo por completo, siempre nos vamos olvidando de a poco algunos detalles, sí, correcto, porque también no guardamos por completo las cosas. Las guardamos según las vivimos. Un mismo hecho, lo podemos vivir 4 o 5 de los que estamos acá, nos vamos a juntar dentro de 10 años, nos vamos a acordar de la anécdota y va a haber elementos que nos van a aportar otros y vamos a decir, ah, es verdad, es cierto que también pasó eso, y seguramente va a haber elementos de los que vamos a discutir. No veníamos de tal lado, o no veníamos hablando de tal cosa. ¿Por qué? Porque cada uno, de acuerdo a su experiencia personal, a su subjetividad, guardó lo que pudo. No guardamos, no copiamos nunca la realidad. Esta famosa relación, lo vamos a empezar a cuestionar nosotros con el constructivismo, esa famosa relación sujeto-objeto a partir del constructivismo nunca es real. Es sujeto, representación y objeto. Nunca tomamos el objeto del mundo exterior como está. No lo copiamos, no lo tragamos,
siempre lo reelaboramos y lo representamos dentro de nosotros como podemos, básicamente. Podemos tener otras clases virtuales, ya se quieren ir, ¿no? Y es verdad porque son las 10. Sí, siempre y cuando las organicemos con tiempo y respetando, va a tener que ser respetando nuestro horario, seguramente. Aunque, digamos, no son muchos los que están pidiendo clases virtuales, si las acordamos con tiempo podemos pensar en horarios diferentes. Así que sí, no hay problema, armémosla y volvamos a tener otra clase virtual si les parece. Por una cuestión de respeto, vamos a cortar. Sí, si le hacemos cada 15 días, sí fijemos el horario, que va a tener que ser el horario nuestro de cursada. A ver, para organizarnos, claro, los lunes, las 2 últimas horas, serían los lunes a las 8, no habría ningún inconveniente. Nosotros, después de esta semana, tenemos 2 semanas más de clase. Esas 2 semanas más de clase, yo les voy a subir una sola clase, con 2 videos de 10 minutos más o menos, que son las neurociencias, y después viene el receso, que son 15 días. Ahí sí que en el receso no nos vamos a ver, ni vamos a participar del aula. Si ustedes suben algo, no lo voy a leer. Pero después tenemos 15 días más, que son los 15 días de mesa de examen, que ustedes, a la gran mayoría de los de ustedes, no les importa porque no tienen que rendir nada, salvo que sean recursantes y que estén dando otras materias. No sabemos cómo se van a organizar tampoco, pero yo ya tengo que tomar algunas mesas y las estoy tomando virtual. Pero bueno, en esos 15 días, si a ustedes les parece arrancar con algo, estaría bueno. Así que avísenme, y si quieren, por más que no haya empezado la cursada del segundo cuatrimestre, esos primeras 2 semanas de agosto, algo podemos armar. Así que si les parece, adelante. Eso se puede armar. ¿Queda alguna pregunta de lo que vimos hasta ahora? Ahora te contesto sobre la evaluación. ¿Pero queda alguna pregunta teórica? Si aparece alguna. Yo no grabé la clase, pero yo tampoco armé la clase y no la grabé porque tampoco sé usar la aplicación. No sé si la habrán grabado. La otra pregunta. Hablaron de cómo nos va a evaluar. Algo hablé al principio. Toda esta parte no es a ser evaluada sin antes hacer una nivelación, digamos, que sería hacer una especie de diagnóstico a ver cómo llegamos hasta acá. La idea original era hacerlo cuando lleguemos a la presencialidad. En vista de que la cuarentena sigue avanzando y no sabemos cuándo vamos a volver a la virtualidad, probablemente esto cambie. Dependemos del equipo directivo. Sepan que, sea cual sea tu situación hasta el día de hoy, esta parte no va a ser evaluada si entregaste o no entregaste las tareas. Todo estuvo pensado para que puedas ir armando resúmenes y puedas estar preparado para la parte presencial, que esa evaluaremos para ver cómo llegamos al final. Acá me dicen, la clase se grabó, genial. No tengo problema en que lo graben, de hecho estoy grabando videos y subiéndolo a YouTube, así que no hay problema con eso. No sé si queda alguna pregunta. No estoy viendo, por lo menos acá. No, nada, les agradezco a ustedes estar ahí del otro lado. Nos quedó, bueno, muy por encima el tema de las memorias, después véanlo. Y la metáfora narrativa, que es muy sencilla, y es decir, pensamos como una historia, pensamos con argumento, pensamos con inicio, trama y desenlace. Pero bueno, véanlo y lo vamos trabajando. Les agradezco a ustedes nuevamente, gracias por estar del otro lado, y bueno, estamos en contacto para seguir armando este tipo de espacios si a ustedes les sirve. La semana que viene igual